Hola, muy buenas, soy Paco Barba y hoy os traigo una pequeña review de esto de aquí. Un nivel láser de Stanley de tipo cruz que me he tenido que comprar para todo el tema de la obra que estoy haciendo en mi casa ahora mismo. Así que nada, vamos a abrirlo, voy a mostraros un poquito cómo es y hago alguna prueba. Bueno, pues aquí lo tenemos, viene en su blister y veo que ya aquí nos viene para poder acoplarlo a algunos sitios, viene con la rosca para poderlo conectar a cualquier trípode y unas pilas. Y por aquí tenemos manual de seguridad, unas hojitas con una guía rápida de para qué sirve cada botón, una fundita para guardarlo, que la verdad es que se agradece, lleva para ponerte en el cinturón si quieres. Esto de aquí, que ya estoy viendo que lleva aquí una pinza para poder engancharlo a algún sitio, y correcto, y aquí ya se engancharía lo que sería el láser. Esto se puede ajustar en esta dirección y la pinza pues tiene para agarrarla. Y bueno, está bien, lo puedes enganchar a cualquier perfil o algo que tengas en la pared y podríamos atornillar lo que es el láser aquí detrás. Por ejemplo, lo podría poner así, ponerlo duro y esto ya lo podría dejar conectado en cualquier ángulo a una pared, una barra que tenga en cualquier sitio o donde te haga falta. Ahora de momento voy a intentar engancharlo a un trípode o a ver dónde lo pongo y vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí hay una tapita que está suelta, entiendo que es la de las pilas, por esto está tan suelta. Y tengo las dos pilas que vienen. Y bueno, según esto es positivo, que sería esta parte de arriba, y negativo. Cerramos, ya se queda bien encajado, no se mueve. Y bueno, ahora voy a trastear un poquito más con esto y os cuento cómo funciona. Esto a priori, sin ver mucho más cómo funciona, tiene dos modos. El modo fijo, que si le pulsamos a la izquierda, encendemos la cruz y la podemos colocar como nosotros queramos. Y luego tiene, dándole a la derecha, un modo en el que se suelta lo que es el láser. A ver si lo puedo mostrar en la cámara. Esta parte se autonivela. Yo ahora podría dejarlo más o menos y él solo, a ver si se ve en la pared, ¿veis? Empieza a moverse hasta que se quede quieto. Ahora lo tengo en la mano y por eso pues no va a estar quieto, pero si lo dejáramos en una superficie que estuviera un poco inclinada, él mismo se autonivelaría. Y estaba haciendo una pequeña prueba para ver cómo medía y por ejemplo si veis lo que es el marco de la puerta está bien nivelado y funciona bien. El nivel, si le pegamos un golpe, pues esto empieza a balancearse y llega un momento en que ya se queda quieto y queda completamente nivelado. Ahora lo he nivelado a lo que es el perfil izquierdo del marco y como veis el láser pues va como un tiro, va perfecto. Estaba haciendo otro tipo de comprobaciones, por ejemplo aquí en el armario, uno de los armarios empotrados que tengo he quitado y si veis pues al mover empieza a balancearse, pero por lo visto los que hicieron estos armarios pues no usaban un nivel y está pues de cualquier manera. Y bueno, si necesitáramos trazar líneas más altas o más bajas, pues en mi caso con este trípode no me serviría y debería buscar un punto de sujeción más alto para poder engancharlo y que se quedara a la altura de lo que yo quisiera. Y nada más, hasta aquí esta pequeña, muy rápida review de este nivel láser autonivelable de la marca Stanley. Es el modelo Cubix. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.